Corren los años 40. Ha finalizado la Segunda Guerra Mundial y hay júbilo en el mundo. Aquí en Venezuela ha habido un cambio violento de gobierno. El 18 de octubre de 1945, una junta cívico-militar liderada por Rómulo Betancourt toma el poder. De inmediato se anuncian elecciones para una constituyente, donde todos los venezolanos, mujeres y hombres mayores de 18 años, podrán ir a votar. Es un país donde todavía el 62% de la población habita en zonas rurales. En este mes de octubre se inicia en Caracas la 8ª Serie Mundial de Béisbol Amateur y el equipo nacional vuelve a triunfar, como lo había hecho en 1941 y 1944. El deporte de los strike del home run forma parte de esa modernidad que los venezolanos disfrutan y buscan alcanzar en todos los órdenes. Esta ansiada modernidad toma impulso en el mundo. En Venezuela lo hace gracias a la industria petrolera, que moviliza la economía nacional. Lo que empezó de forma artesanal en 1883 allá en el Táchira, tomó carácter industrial en 1914, cuando la Caribbean comenzó a producir centenares de barriles en el pozo Sumaque 1. Pero no fue sino en 1922, cuando el histórico Reventón de los Barrosos II lanzó al aire 100.000 barriles diarios durante 9 días, y Venezuela se abrió definitivamente al mundo petrolero. Las grandes compañías adquirieron concesiones, trajeron capitales y tecnologías, y en pocos años, Venezuela dejó de ser un país principalmente agrícola para convertirse en el segundo productor de petróleo del mundo. En 1943, la nueva ley de hidrocarburos definió el marco jurídico para la explotación petrolera y estableció las condiciones para que las empresas concesionarias operaran en nuestro territorio. Ahora el país se encuentra en una situación privilegiada. El mundo de la posguerra requiere de petróleo y Venezuela tiene una eficaz infraestructura instalada en la región del Zulia y en el oriente del país. Pero más aún, las nuevas concesiones otorgadas a las empresas por 40 años en el marco de la Ley de Hidrocarburos de 1943 estimulan las inversiones. Se busca petróleo en nuevas áreas, se descubren nuevos campos y la producción crece aceleradamente. El precio del barril supera $1,50 y el Estado venezolano recibe entonces cada vez más divisas y el gasto público alcanza a más venezolanos. Ya en 1946 se produce más de 1 millón de barriles de crudo diarios, consolidando a la nación como segundo productor detrás de los Estados Unidos y primer exportador en el mundo. Este volumen de producción supera la suma de todo lo que generan los países del Medio Oriente, región que se proyecta como el nuevo maná petrolero. Para estos días, la Jersey Standard, la empresa petrolera más grande de Estados Unidos, ya ha unificado sus intereses en Venezuela en una sola compañía, la Creole Petroleum Corporation, que extrae casi la mitad del petróleo que aquí se genera. La otra gran empresa sigue siendo Shell Venezuela, subsidiaria de la Royal Dutch Shell. Estas dos firmas y otras importantes petroleras han adquirido cerca de 10 millones de hectáreas en concesiones y fortalecen sus inversiones en el país.
En la árida zona de la península de Paraguaná, en el estado Falcón, el viento, los chivos y la escasez de agua han sido los pobladores de siempre. Sin embargo, muy pronto conocerán el estallido de la dinamita y el rugir del caterpillar. Esta zona ha sido seleccionada por las dos grandes empresas concesionarias para edificar las nuevas refinerías que ahora el Estado venezolano exige que se construyan en el país. La Shell Venezuela instalará Cardón y a 10 kilómetros al norte, la Creole levantará Amuay. Desde la Sierra de Coro bajará Otilio Rojas, hijo de campesino. No buscará alistarse bajo el mando de algún caudillo, sino cobrar 8 bolívares diarios y trabajar en la construcción de las nuevas refinerías, como las que funcionan desde los años 20 en Aruba y Curazao. Para trabajar no hace falta saber leer ni escribir, ni venir recomendado. Tampoco se requiere cédula, pero todos portan un número de ficha que los identifica con la compañía contratante. Vendrán centenares, miles, desde otras regiones del país, y junto a técnicos e ingenieros llegados de otras partes del mundo, harán una pequeña Babel en esta costa luminosa de aguas profundas. Mientras que la apartada península de Paraguaná ve transformar su sedienta geografía, en la capital, el nuevo ministro de Fomento, el doctor Juan Pablo Pérez Alfonso, y el presidente Rómulo Betancourt han diseñado la política petrolera del gobierno, que establece para 1948 la fórmula 50-50, donde el Estado y las empresas concesionarias se dividen en partes iguales las utilidades de la explotación petrolera. Pronto, esta iniciativa nacional tendrá eco al otro lado del mundo. Los países petroleros del Medio Oriente implantarán también el 50-50 en sus negociaciones con las compañías que producen petróleo en aquellos desiertos. Los 3 años que van desde el 18 de octubre de 1945 hasta el derrocamiento de don Rómulo Gallegos a finales de 1948 son de intensa actividad. Nacen partidos políticos, sindicatos e instituciones públicas, como la Corporación Venezolana de Fomento, CVF, que canaliza parte de los nuevos ingresos petroleros para promover empresas y vigorizar la producción nacional. A mediados de 1946, decenas de sindicatos conforman la Federación de Trabajadores Petroleros y firman con las empresas concesionarias el primer contrato colectivo. Desde entonces, las empresas reconocen a los sindicatos como agentes de negociación. Paralelamente, en las inhóspitas zonas donde se produce cada vez más petróleo, las empresas concesionarias participan en una intensa campaña nacional que el Estado venezolano lleva a cabo. Es la organizada batalla contra la malaria, que con la ayuda de un nuevo producto, el DDT, está doblegando al paludismo, mal que desde siempre ha diezmado al país. Para 1948, luego de 3 décadas de continua extracción del crudo, tenemos una novedad. Egresa la primera promoción de ingenieros petroleros de la Universidad Central de Venezuela. Son 7 jóvenes, algunos de ellos becarios de las empresas concesionarias, que luego prestarán servicios en las mismas compañías o desde las dependencias oficiales. Llama la atención que en 1950 solo se postule para cursar la carrera un bachiller, Lindolfo León, lo que parece demostrar que ingeniería petrolera no era la aspiración favorita de los jóvenes universitarios. Hoy, los numerosos invitados que vemos llegando para presenciar la inauguración quedarán asombrados con la transformación de estas tierras. En menos de 4 años, ha surgido una ciudad moderna con todas las comodidades,
hospitales, clínicas, escuelas y una zona residencial. La refinería, la más moderna de su tipo, con sus diversas plantas, se ha construido a un costo de 450 millones de bolívares. Ya en Paraguaná, las dos nuevas refinerías están activas. 50 y 60 mil barriles diarios son transformados en fuel oil, gasolina, aceite y derivados. Ha sido un trabajo arduo y lleno de dificultades. Todo ha venido de afuera. El recurso humano, la maquinaria industrial, el agua potable y también el petróleo, que viene del Zulia. Para transportar el crudo hasta las nuevas refinerías, se han construido oleoductos que van desde el lago de Maracaibo, atravesando las zonas desérticas costeras de Zulia y Falcón, hasta los grandes tanques en los nuevos complejos industriales. Se había concluido para 1950 la primera etapa de estos complejos, destinados a crecer y sobre todo a potenciar a Venezuela, no solo como productor, sino como centro refinador del mundo. Este mismo año se desata una huelga en los campos petroleros, que logra paralizar buena parte de la industria. La acción está inmersa en un plan que los partidos políticos organizan para luchar contra el gobierno militar que impera ahora en el país. Una vez fracasado este movimiento, los sindicatos petroleros se ven forzados a cambiar sus directivas. Estamos a mitad de siglo y Venezuela cuenta con solo 5 millones de habitantes. La industria petrolera tiene 44.000 trabajadores, es decir, el 3% de la fuerza laboral del país. Sin embargo, este sector genera el 54% de los ingresos fiscales y representa el 94% de las exportaciones. Sin duda, es un motor de muy alto rendimiento. El país es sinónimo de oportunidades. Cada vez hay más venezolanos viviendo en las ciudades y una continua corriente de inmigrantes llega a Venezuela buscando trabajo, lo encuentra y prospera con él. La importancia petrolera también trasciende a otros ámbitos. En agosto de 1952 se realizan las Olimpiadas en la ciudad de Helsinki y un significativo número de atletas nacionales proviene de la industria petrolera. Asnoldo de Bonis, trabajador de la Shell e hijo de pionero petrolero, obtiene el primer reconocimiento para Venezuela, medalla de bronce en salto triple. Muchos de los nuevos ídolos deportivos darán sus primeros pasos en algún campo petrolero. Sea cual sea tu ocupación, es un derecho y un deber que debes respetar y cumplir en aras de un pueblo, de un país, de tu pueblo y de tu país. Venezuela entera espera tu voto, el 30 de noviembre. En el terreno de la política hay movimiento. En diciembre de 1952, el coronel Marcos Pérez Jiménez desconoce los resultados de las elecciones para la Asamblea Constituyente, donde triunfa la oposición. Se consolida entonces la dictadura. En la década del 50, las concesionarias van superando sus propios récords en descubrimientos de nuevos campos, en número de pozos perforados y en el volumen de producción. La Mene Grande celebra sus éxitos en el campo Guara y la Soconi lo hace en el campo Nipa, ambos en el estado Anzoátegui. Por su parte, la Creole descubre el campo Motatán, al sureste del estado Zulia, y al oeste de Maracaibo, la Shell encuentra abundante crudo liviano en el campo La Paz. Sin embargo, existe un aspecto donde la industria tiene una deuda. Se trata del aprovechamiento del gas natural. Durante décadas, la mayor parte del gas que sale junto al petróleo, el llamado gas asociado, se ha desperdiciado. Pero los tiempos están cambiando.
El nuevo ministro de Minas e Hidrocarburos, Edmundo Luongo Cabello, implementa una política de conservación de gas que continúa los lineamientos que el ministro Pérez Alfonso había iniciado años atrás. Esta normativa establece que las compañías deben utilizar el gas asociado y reinyectarlo en los mismos campos para hacerlos más productivos. Esta técnica de mantener la presión en los yacimientos del subsuelo ayuda a extraer el petróleo hacia la superficie, crudo que se quedaría desaprovechado si no fuese asistido por esta presión. En 1954, dentro del lago de Maracaibo, a 11 kilómetros de la costa, se lleva a cabo la inauguración de una compleja obra, la planta de conservación Tía Juana número 1, construida por la Creole para reinyectar el gas natural y cumplir con la política de conservación que se ha establecido desde el Ministerio. Esta planta permite reinyectar en el yacimiento 4 millones de metros cúbicos de gas diariamente. He aquí la mayor concentración de turbinas de combustión de gas en el mundo. Desarrollan un total de 60.000 caballos de fuerza. Si en 1946 el país producía 1 millón de barriles diarios, para 1955 se ha duplicado la producción. Ahora son más de 2 millones que mantienen a Venezuela como segundo productor y el primer exportador de petróleo del mundo. Este crecimiento genera abundantes recursos que utiliza el Estado para implementar una significativa gestión de obras públicas que moderniza a los centros urbanos, principalmente a Caracas. El teleférico al litoral y el Hotel Humboldt son dos de las importantes obras puestas en servicio el presente año por el gobierno del general Marcos Pérez Jiménez. Los grandes desfiles de carnaval celebran una época de indiscutible bonanza. Pero máscaras y serpentinas no son suficientes para ocultar la carencia de libertades políticas que se vive bajo la dictadura. Ya desde los inicios de los años 50, el total de la producción petrolera de los países del Golfo Pérsico es mayor que la venezolana y se mantiene en ascenso permanente. Buena parte de este petróleo alcanza sus mercados atravesando el Canal de Suez. En 1956, el coronel Gamal Abdel Nasser, presidente egipcio, expropia el canal en manos de los ingleses y genera un conflicto bélico. Nasser hace hundir barcos en la entrada del canal para interrumpir el paso de tanqueros petroleros. El transporte del crudo se resiente y Europa tiene que racionar el consumo de combustible. La producción venezolana vive entonces un repunte, impulsada por esta crisis lejana que confirma la importancia del flujo continuo de petróleo para la economía mundial. Durante los años 1956 y 1957, el Estado venezolano toma una decisión importante: otorgar nuevas concesiones. Empresas petroleras tradicionales y nuevas compañías adquieren estas licencias que generan significativos recursos al fisco nacional. Pero esta negociación no escapa a las críticas, y desde el exilio, Juan Pablo Pérez Alfonso defiende la política de no más concesiones. Sin embargo, estas concesiones entregadas desde el Ministerio de Minas, que preside el doctor Luongo Cabello, potencian las reservas probadas y generan aumento en la producción. También desde el Ministerio se crea un programa de becas de estudio que permite a los venezolanos especializarse en materia petrolera en universidades extranjeras. Iniciativa que coincide con la primera promoción de ingenieros petroleros de la Universidad del Zulia y que pronto estrenará botas y cascos, formando parte de la nómina intermedia de las empresas operadoras en el país. Durante estos años,
las concesionarias han promovido una intensa política de comunicaciones. Esta iniciativa busca fortalecer los lazos con la opinión pública nacional, pero también aminorar el rechazo y el recelo que la actividad petrolera, signada por su condición extranjerizante, genera en la población. Esta labor se manifiesta mediante un amplio programa de apoyo a la cultura, la actividad científica y la agricultura, y se difunde a través de revistas, libros, programas de radio, televisión y películas patrocinadas por las empresas. Los acontecimientos políticos se precipitan y el 23 de enero de 1958 cae la dictadura. Vuelven las libertades y la democracia es el nuevo reto que los venezolanos asumen. Es un año de cambios, de búsqueda de acuerdos, de defensa de la democracia, que culmina con las elecciones el 7 de diciembre, cuando es electo Rómulo Betancourt, presidente de la República. Días antes de finalizar el año, Edgar Sanabria, el aún presidente provisional, modifica la ley de impuestos sobre la renta, lo que permite al Estado aumentar su participación en las utilidades de las empresas petroleras, al menos en un 66%. Esta medida, que recibe un amplio apoyo político, genera fricciones con los representantes de las empresas. La renuncia obligada de Harold W. Haight, presidente de la Creole, así lo demuestra. Una vez instalado el gobierno de Rómulo Betancourt, y con Juan Pablo Pérez Alfonso como ministro de Minas e Hidrocarburos, se generan significativos cambios en la política petrolera nacional. Se establece la política de no más concesiones, y en abril de 1960 se crea la Corporación Venezolana del Petróleo, CVP. Con esta empresa, los nuevos actores políticos buscan que el Estado venezolano se familiarice con el negocio petrolero. Hay que saber producirlo y también venderlo. En este ambiente de aire nacionalista que impulsa el gobierno de Betancourt, los gremios profesionales, como el Colegio de Ingenieros, presionan para que los venezolanos ejerzan cargos de mayor responsabilidad dentro de las empresas, y en ocasiones les niegan el permiso de trabajo a los ingenieros venidos de afuera. Si bien algunos venezolanos ya ocupan importantes puestos, la mayoría de los cargos directivos están en manos de profesionales extranjeros que vienen contratados por cortos periodos. Las empresas tienen que ceder espacios e inician entonces una política de venezolanización de la industria, sustituyendo gradualmente al personal foráneo por profesionales locales. Esta política, no exenta de conflictos en sus inicios, se llevará a cabo progresivamente, demostrando su viabilidad y logrando beneficios para todos los involucrados. Corren días difíciles en la competida actividad petrolera mundial. La presencia del petróleo ruso en el mercado contribuye a la baja de los precios del crudo. Y en 1959, el presidente norteamericano Dwight D. Eisenhower decreta una medida que limita las importaciones petroleras en Estados Unidos. Esta acción afecta principalmente a Venezuela, su más importante proveedor. En este contexto se realiza en Egipto una conferencia de ministros petroleros de los países árabes. Venezuela es invitada y una comisión encabezada por el ministro Pérez Alfonso viaja a El Cairo. Allí conoce y conversa con Abdullah al-Tariki, ministro de Arabia Saudita, sobre las dificultades que atraviesan las naciones productoras, que ven mermar sus ingresos por la baja del precio del crudo. Los países productores van así conociéndose y definiendo sus intereses comunes frente a los de las grandes compañías que manejan el negocio petrolero mundial. En 1960 se reúnen de nuevo, ahora en Bagdad, los ministros de petróleo de Irak, Irán, Kuwait, Arabia Saudita y Venezuela.
con el objetivo de mantener permanentes relaciones entre los estados productores, defender el precio y regular la producción del crudo, se crea la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP. Los ministros Pérez Alfonso y Al-Tariki son sus principales promotores. Para 1962, la producción nacional supera por primera vez los 3 millones de barriles diarios, y la imagen de la industria ha dejado de ser exclusivamente la de campamentos aislados y baterías de torres alineadas sobre el lago. Ahora también la actividad petrolera incluye el polo refinador, conformado por Amuay y Cardón, donde viven miles de trabajadores venezolanos con las comodidades que la modernidad admite. Las empresas buscan abrirse a nuevos modelos de desarrollo urbanístico y apuntan hacia la integración entre los campos petroleros tradicionales y las comunidades que se desarrollan en los entornos. Ejemplo de esta búsqueda integradora es la comunidad de Judibana, situada a las afueras de Amuay y promovida por la Creole, donde conviven empleados y obreros de la empresa con profesionales y ciudadanos que no trabajan en la industria petrolera. Junto a estas nuevas comunidades, los tradicionales campos petroleros siguen siendo lugares seguros, donde trabajadores y empleados disfrutan de una sumatoria de servicios que fuera de las instalaciones de las empresas se hace difícil conseguir. El cine de los jueves, las compras en el comisariato, el campeonato de bowling, los divertidos paseos en bicicleta, el chequeo médico anual y las casas para solteros forman parte de las ventajas que significa trabajar en la empresa, en la mamá empresa, como la llaman algunos. Afuera de la cerca, el país también crece y se supera. La renta petrolera se invierte y se distribuye. En los centros urbanos hay posibilidades, entusiasmo, nuevos oficios y profesiones que aprender. Mientras, en las zonas rurales, todavía se contabiliza el número de excusados que se construyen. Es un vasto país que progresa. Su población es de 7 millones. Cuenta con el mayor ingreso económico por habitante de América Latina. Y prácticamente ha logrado erradicar el paludismo. Sin embargo, no logra armonizar las agudas diferencias sociales que arrastra desde siempre. En mayo de 1963, el petróleo llega a la televisión y se realiza un debate entre el ministro Juan Pablo Pérez Alfonso y el doctor Arturo Uslar Pietri. Las concesiones petroleras, preservar o acelerar la producción, cómo invertir nuestra renta petrolera, fueron los temas discutidos en este singular e histórico debate entre dos hombres apasionados de la materia. El movimiento guerrillero que se desarrolla para estos años 60 señala a las concesionarias y al capital extranjero como principales responsables de las diferencias sociales existentes en Venezuela. Las instalaciones petroleras se hacen blanco de los ataques guerrilleros. Las acciones más contundentes son las voladuras de oleoductos, que generan inmensas pérdidas y tensión en los centros de trabajo. Pero esta violencia no tiene eco en la población que respalda al sistema democrático con su masiva presencia en las elecciones de 1963. Acompañado por su señora Menca Fernández de Leoni, el candidato de Acción Democrática Gobierno, doctor Raúl Leoni, deposita su voto en las elecciones en que resultó electo presidente de la República para el próximo periodo constitucional. La producción de petróleo no se detiene y los avances tecnológicos se intensifican, como el llamado sistema de inyección alterna de vapor,
puesto en práctica por los técnicos de la compañía Shell de Venezuela en los campos de la costa oriental del lago de Maracaibo. Este método, desarrollado en el país, logra que el crudo pesado se vuelva menos viscoso, más líquido, y fluya hacia la superficie, recuperando parte de este petróleo, que por otros métodos no podría brotar. Esta tecnología requiere de grandes inversiones y modernas plantas. Ya la Corporación Venezolana del Petróleo ha hecho realidad la aspiración de producir crudo con sello venezolano y ha perforado con éxito su primer pozo en las aguas del sur del lago, llamado el Venezolano 1. Asimismo, el Estado impulsa la presencia de la CBP en el mercado nacional de expendio de gasolina y en 1964 le asigna por decreto el control de una tercera parte de esta actividad comercial. La estación está dotada de modernas instalaciones para ofrecer a los automovilistas diferentes lubricantes y diversos tipos de gasolina en su sistema exclusivo Blendomatic. Con la inauguración de la estación de servicio Santa Rita, la Corporación Venezolana del Petróleo continúa la penetración del mercado con sus productos. ¿Qué cosa es una compañía petrolera?, volvió a preguntarse Tony Roberts, un calvo con palmeras estampadas en la camisa que pasa los inviernos en Miami en un hotel con playa. Una señora gorda y emplumada que tiene un apartamento precioso en Nueva York, en la Quinta Avenida. Un viejito que ha recorrido el mundo entero en silla de ruedas, empujado por todos sus herederos. De esta jocosa manera responde Roberts, uno de los personajes de la exitosa novela Oficina número 1, del escritor Miguel Otero Silva. Otero Silva narra el nacimiento y desarrollo de un poblado petrolero en las sabanas del oriente venezolano, entre los años 30 y 40. Sin embargo, para la década de los 60, cuando la novela se publica, ya son miles los venezolanos que han adquirido destreza, conocimiento y también responsabilidades en esta industria que está transformando el rostro del país. Corre abril de 1967 y dos geólogos venezolanos, José Antonio Galaviz y Hugo Velarde, dan a conocer en el ámbito petrolero internacional un informe que estima inmensos volúmenes de recursos en la faja bituminosa del Orinoco. Este estudio genera expectativas en relación al aumento de las reservas de petróleo venezolano. Sin embargo, el precio del barril para estos años, cercano a los $2, hace cuesta arriba una producción rentable de estos yacimientos de crudo extrapesado que requieren de muy alta tecnología. A pocos kilómetros de esta faja, al sur del Orinoco, y gracias a los beneficios fiscales que el petróleo le ha otorgado al Estado, un nuevo polo industrial está creciendo. En noviembre de 1968, el presidente Raúl Leoni inaugura la primera etapa de la represa del Guri, impactante obra de producción de energía renovable, que va a suministrar más del 50% de la electricidad que requiere el país. Es la obra de infraestructura emblemática de la llamada siembra de petróleo de esta década. Ya antes, se habían inaugurado los puentes sobre el lago de Maracaibo y sobre el Orinoco, enlazando así los extremos del país. En la costa oriental del sur del lago, una moderna carretera intercomunal acerca a los poblados petroleros que se están transformando en ciudades. Mientras, en la región central, se levantan nuevas industrias en terrenos de viejas haciendas. Caracas continúa extendiéndose. Avenidas, túneles y grandes distribuidores van enlazando los nuevos espacios urbanizados, donde, con orden o sin él, se instalan los nuevos caraqueños. En las principales ciudades se construyen dispensarios, hospitales, escuelas, universidades y polideportivos, a un ritmo que diferencian al país de otras naciones de América Latina.
Finaliza la década de los 60 y Venezuela cuenta con 10 millones de habitantes. Ha duplicado su población en 20 años y ahora el 64% vive en zonas urbanas. El presidente del Consejo Supremo Electoral Tiene nuevo presidente y la producción petrolera supera los 3,5 millones de barriles diarios. Sin embargo, los campos comienzan a agotarse y las reservas a disminuir. Es que la política de no más concesiones, iniciada por el Estado en 1960, ha influido para que las empresas no emprendan nuevas actividades de exploración y recorten sus inversiones. Durante estos últimos 20 años, el precio del barril se ha cotizado alrededor de los $2 y el Estado venezolano se ha mantenido en permanente pugna comercial con las concesionarias para obtener una mejor renta de este precio. Por su parte, el bolívar se ha mantenido muy estable frente a las otras monedas del mundo. Esta fortaleza viene dada por las exportaciones petroleras, que generan abundantes divisas para nuestra economía. Al país se le hace fácil importar, traer maquinaria, tecnología y bienes de consumo. Sin embargo, esta misma fortaleza del bolívar nos dificulta la exportación, porque nuestros productos tienen altos costos de producción que los hacen poco competitivos en el exterior. Venezuela lleva décadas de continuos aumentos de la producción petrolera y para 1970 alcanza su máximo de producción. Pero, paradójicamente, para este mismo año, Arabia Saudita lo desplaza como segundo productor y pronto lo harán también Irán y Kuwait. Definitivamente, el centro mundial del petróleo se ha trasladado al Medio Oriente. Elimine el pistoneo, dé más potencia a su motor, cuide de su automóvil. Naturalmente, ese es el consejo que sigue el buen conductor. Gasolina es su especial con hidroformación. Y usted no paga de más, porque CBP ofrece hasta 7 tipos para escoger con máxima potencia sin derroche, para su tanque pida de la venezolana. La CBP cumple 10 años y ahora extrae crudo en diversos campos del país. Maneja una importante red de estaciones de servicio y exporta petróleo a mercados internacionales. No obstante, su participación en la explotación petrolera nacional no supera el 3%. La complejidad que caracteriza la industria petrolera no ha impedido la creación de pequeñas compañías nacionales de capital privado que buscan abrirse camino en este negocio, como las empresas Talon, Las Mercedes y Mito Juan, fundada en 1965. Petrolera Mito Juan es la primera empresa de capital privado venezolano que se organiza en el país para trabajar como contratista de perforación de pozos de petróleo, y su promoción ha constituido un caso sin precedentes en nuestra historia empresarial. Las acciones tienen un valor de 10 bolívares y con ellas se hace efectiva la participación de la iniciativa privada venezolana en el seguro y lucrativo negocio petrolero. Sin embargo, luego de medio siglo de explotación petrolera, podríamos afirmar que para la mayoría de los venezolanos, el complejo mundo del petróleo sigue distante, percibido como un invitado que estaría de paso, preparado a dejarnos súbitamente como había llegado. La década de los 70 amanece inquieta. No solo arrastra viejos conflictos, sino que ahora los movimientos políticos nacionalistas en el norte de África y en el Medio Oriente impactan el ámbito petrolero. Los gobiernos de Libia, Argelia, Irán e Irak toman nuevas medidas. Y si en algunos casos llegan a acuerdos con las compañías, en otros actúan unilateralmente o hasta nacionalizan las operaciones petroleras. El conjunto de estas acciones se traduce en un aumento del precio del crudo. En este ambiente mundial de reivindicaciones nacionalistas en el terreno petrolero,
El gobierno de Venezuela aumenta los impuestos a las compañías concesionarias y a mediados de 1971 decreta dos nuevas leyes. La llamada Ley de Reversión, que obliga a las empresas petroleras a mantener y preservar todos sus bienes para que al momento de finalizar las concesiones, estos activos pasen a manos del Estado, en pleno funcionamiento. La segunda ley promulgada reserva al Estado la industria del gas natural y establece la obligación de las empresas concesionarias a entregar el gas producido en sus operaciones. Estas leyes y otros decretos generan la expectativa de que la nacionalización de la industria petrolera estaría cerca y no se tendrá que esperar hasta 1983, cuando finalizarían las concesiones otorgadas 40 años atrás. Cuando en septiembre de 1973 se reúne en Viena la 20ª conferencia de la OPEP, ya no es aquella tímida organización fundada en 1960, que pasa una década sin recibir primeras planas de la prensa mundial. Ahora, la OPEP es noticia. Un mes más tarde, en octubre, se inicia un nuevo enfrentamiento bélico entre los estados árabes e Israel, la llamada Guerra del Yom Kippur. Este conflicto trasciende al mundo entero, porque una vez finalizado, las naciones árabes imponen un embargo de suministro petrolero a Estados Unidos y a varios países europeos, lo que genera que el precio del barril de crudo se coloque pronto en $12, 6 veces más que su costo en 1970. Con el agua hasta las rodillas y durante varias horas, un río incontenible de mujeres marchó bajo la lluvia para oír el mensaje nacionalista del próximo presidente. El país unido votará por Lorenzo, un presidente amigo. La intensa campaña electoral que se realiza en Venezuela en 1973 no es ajena a la convulsionada agenda petrolera del mundo. Y ahora los más altos precios del crudo en la historia le otorgan al país suficientes recursos para llevar a cabo trascendentales decisiones en esta materia, como la nacionalización petrolera. Carlos Andrés Pérez, candidato por Acción Democrática, es electo presidente. Ya como mandatario, Pérez crea la Comisión Presidencial de Reversión para estudiar los mecanismos que harán posible la medida. Todos los sectores representativos son invitados a participar. ¿De qué manera se hará? Parece ser la única interrogante. Se inicia entonces un fuerte debate, y no es para menos. Las decisiones que se tomen van a afectar al núcleo de la economía nacional. En el sector petrolero, los empleados y trabajadores de las compañías están fuertemente sensibilizados. Luego de años de trabajo, no tienen claro su futuro, ni cuál será la organización que les permita continuar con el oficio que han aprendido en esta exigente industria. La incertidumbre genera que algunos renuncien, pero la mayoría permanece en las empresas, esperando los resultados de las altas negociaciones. El Ejecutivo presenta al Congreso su proyecto de ley y el debate se centra principalmente en el artículo 5, que permite celebrar convenios de asociación con empresas concesionarias cuando el Estado así lo requiera en el futuro. Luego de las discusiones, el artículo termina siendo aprobado. Es una posición realista en tiempos de acalorados debates. En agosto de 1975, el presidente de la República firma el ejecútese a la ley que reserva al Estado la industria y el comercio de los hidrocarburos y que entrará en vigencia el 1 de enero de 1976. Para manejar esta compleja industria, una vez nacionalizada, se han tomado en cuenta las recomendaciones de expertos petroleros de crear una nueva empresa matriz que lleva por nombre Petróleos de Venezuela Petroven, que muy pronto se llamará
PDVSA. Su primer presidente es el general Rafael Alfonso Rabart. Igualmente se crean 13 compañías anónimas, que junto a la Corporación Venezolana del Petróleo, CVP, serán ahora las empresas operadoras que van a sustituir a las concesionarias. Las más importantes por su capacidad de producción serán Lagoven, Maraven y Meneven. Todas las juntas directivas estarán conformadas por venezolanos y su misión inmediata será la de mantener la normalidad de las operaciones petroleras de esta industria, que cuenta para 1975 con más de 23.000 empleados, de los cuales un 97% es personal venezolano. Esta transformación requerirá igualmente un profundo cambio de imagen, que va desde el carnet de los trabajadores hasta los emblemas en las enormes instalaciones dispuestas en todo el país. Por su parte, las pequeñas empresas venezolanas de capital privado, como Mito Juan, también son nacionalizadas. Esta decisión genera que algunas voces afirmen que más que una nacionalización, se trata de una estatización, ya que la nueva ley impide la participación privada venezolana en la producción petrolera. Criticado por algunos sectores políticos, el gobierno toma importantes decisiones. Firma contratos de asistencia técnica con las compañías operadoras de siempre, con el fin de minimizar riesgos en la operatividad de la industria nacionalizada. Y también contratos de comercialización, para asegurar que nuestro petróleo se siga vendiendo en sus mercados tradicionales. Todo este proceso de la nacionalización se desarrolla en un momento de altos precios petroleros, que permiten al gobierno multiplicar el gasto público, donde destaca el sistema de becas Gran Mariscal de Ayacucho, que facilita a miles de jóvenes venezolanos formarse en universidades nacionales y extranjeras. El gobierno nacionaliza empresas, como la industria del hierro, y se endeuda para implementar y acelerar grandes planes de desarrollo industrial. Estos programas responden al proyecto La Gran Venezuela, que tiene como premisa teórica dotar al país de una infraestructura diversificada que reduzca la dependencia petrolera de nuestra economía. El entusiasmo que se vive en 1975 no impide que calificados voceros, como Juan Pablo Pérez Alfonso, adviertan con severidad sobre los riesgos que conllevaría este endeudamiento y el excesivo ingreso de divisas en una economía que no estaría preparada para procesar eficientemente tal magnitud de petrodólares. Había dormido muy poco. Celebramos en familia y con amigos íntimos la festividad de Año Nuevo y nos encontrábamos dominados en todo momento por la emoción del acto que iba a tener lugar horas después en el Pozo Sumaque número 1. La presencia de Rómulo Betancourt tuvo una significación simbólica extraordinaria y producía una carga. El 1 de enero de 1976 se realizan los actos protocolares de la esperada transición. El presidente se traslada al campo Menegrande en el estado Zulia e iza la bandera nacional en el Pozo Sumaque 1, aquel que en 1914 había iniciado la explotación comercial del petróleo en Venezuela. Luego, en el centro cívico de la ciudad de Cabimas, hay júbilo y discursos. Venezuela ha decidido iniciar esta etapa que cancele nuestra dependencia. Esta decisión
es un acto de fe en Venezuela y en los venezolanos, en la capacidad para asumir y construir nuestro gran destino histórico. El petróleo mueve hoy la historia, debemos movernos con ella. Manos a la obra, ahora debemos hacernos dueños de nosotros mismos. Pasada la euforia, vuelve la rutina a los campos y a las oficinas. La industria petrolera no está en manos de principiantes. Directivos, empleados y trabajadores son venezolanos que han crecido en ella. Han vivido largas temporadas en plataformas, perforando en medio del lago o en zonas inhóspitas. Manejan inmensas refinerías y conocen de las dificultades y de las soluciones. Ya no reciben directrices desde el exterior y ahora tendrán que demostrar su capacidad para resolver los importantes retos que tiene la industria recién nacionalizada. Implementar una agresiva política de exploración para aumentar las reservas. Ganarse la confianza del exigente sector petrolero mundial. Dotar a la industria de tecnología con sello venezolano. Adaptar las refinerías a nuevos patrones tecnológicos. Crear una cartera propia de clientes internacionales y, por supuesto, seguir otorgando al Estado venezolano recursos para cubrir sus necesidades fiscales. A mediados de los años 70, los altos precios del petróleo le otorgan al Estado ingresos como jamás en su historia. Y ahora, estos representan el 77% de los ingresos totales. El país se debate entonces entre el entusiasmo estatista y la preocupación y desconfianza que genera tal avalancha de divisas petroleras en una economía cada vez más centralizada. Paradójicamente, el desafío esencial de estos días pareciera ser el mismo que el de 1943, cuando se promulgó la Ley de Hidrocarburos. La explotación petrolera nos depara dejar de ser un país que vive principalmente del cambio de divisas petroleras por artículos importados e incrementar por todos los medios una producción nacional vigorosa, diversificada y cimentada sobre bases económicamente sanas. Para 1976, luego de 60 años de producción petrolera, el Estado venezolano tiene en sus manos las riendas de la fuerza económica de la nación, una aspiración finalmente alcanzada. Viejos y nuevos retos se cruzan en un futuro tan esperanzador como incierto. Y los venezolanos, ahora más responsables que nunca de su propio destino, tendrán que forjarlo.